Fuerza Popular expulsó de sus filas a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García, quienes junto a otros de sus colegas fueron sometidos al Comité de Disciplina de ese partido tras haberse abstenido de votar a favor de la vacancia presidencial el 21 de diciembre. Bienvenido Ramírez dijo que no apelará a la sanción impuesta por un partido que, según dijo, tiene un comité abusivo conformado por 7 personas. La titular de Economía informó que el Ejecutivo planea tener listo esta semana un reemplazo al decreto de urgencia 003 que vence el 13 de febrero y buscaba garantizar el pago de la reparación civil por parte de las empresas vinculadas al escándalo Lavallato. La ministra Cooper dijo que están trabajando en un decreto que genere equilibrio y que tiene que darle viabilidad a las empresas. Y el congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, sostiene que no debe incentivarse la llegada de extranjeros a trabajar en el Perú. Esto en alusión al alto número de venezolanos que ingresa permanentemente al territorio nacional. Según Apaza, no hacerlo incrementaría la informalidad en el país, donde hay, siempre según él, más de 1 millón de desempleados. Por su parte, Marco Arana, parlamentario y líder del Frente Amplio, señaló que las declaraciones de Apaza son a título personal. Ivo Galgrufi, presidente de Indecopi, dijo que su institución necesitará 5 millones de soles adicionales a su presupuesto para implementar las funciones que establece el anteproyecto de ley del subgrupo de Comisión de Economía del Congreso, que propone regular las funciones y adquisiciones empresariales. Por su parte, la ministra de Economía, Claudia Cooper, demandó dar una ley que funcione y que se apliquen políticas para apoyar la penetración de medicamentos genéricos en el mercado local. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos en Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás? Vamos a empezar rápidamente, antes incluso de presentar a nuestros invitados, con una llamada que tenemos con la congresista Maritza García, elegida por Fuerza Popular, pero no sabemos si todavía integrante de la bancada. Congresista, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues con la curiosidad que despierta la noticia ambigua por lo demás sobre la expulsión o recomendación de expulsión del Comité Disciplinario de Fuerza Popular con relación a usted, a Kenji Fujimori y a Bienvenido Ramírez. La primera pregunta tiene que ver precisamente con eso. ¿El Comité Disciplinario tenía poderes para expulsar o para recomendar expulsar? Para recomendar expulsar, porque el Comité Disciplinario hace la recomendación y la recomendación luego pasa a la bancada decide. Pero no sé cómo es que vienen manejando los procedimientos administrativos al interior de la bancada. Pero eso no es solamente un procedimiento administrativo, sería el debido proceso del que tanto se ha hablado a lo largo de todo, digamos, la discusión sobre qué cosa es lo que iba a ocurrir con ustedes. Es evidente que hay una arbitrariedad en el procedimiento, no se está respetando el debido proceso. Yo creo que no lo han respetado en ninguno de los casos de los parlamentarios que hemos sido sometidos a proceso disciplinario, además porque las decisiones ya están tomadas de manera anticipada. Ustedes han dicho que no piensan apelar, pero claro, para apelar primero tendría que haber una decisión formal, que esta es, según lo que usted nos está confirmando, lo que debería votar la bancada o el pleno de la bancada en su próxima reunión. Pero ustedes están determinados a irse, los 10. Bueno, nosotros vamos a dar el día de mañana al mediodía una conferencia de prensa donde el congresista Kenji Fujimori expondrá las estrategias que tiene él como parte de su actividad política, teniendo en cuenta que nosotros hemos tratado por todos los medios de explicar que no hubo ninguna negociación en el tema de la votación, explicar que no ha habido ninguna infracción, pero nunca hemos sido escuchados de una manera alturada, no ha habido una conversación alturada, no ha habido la oportunidad de llegar a una buena conclusión. En fin, eso queda ya en las manos del Partido Fuerza Popular.
¿Y por qué no han accedido ustedes a defenderse, congresista? Nosotros lo hemos hecho. Recuerden ustedes que en la primera oportunidad hemos ido todos los congresistas a Colón, donde son las reuniones de bancada, y hemos sido duramente maltratados. En virtud de eso, hemos decidido cada uno no ser más golpeados, evitar los enfrentamientos, las confrontaciones y sencillamente hacer nuestra defensa por escrito, porque los argumentos también se pueden esbozar por escrito. Así lo hemos hecho, pero no han sido tomados en cuenta en ningún contexto. En mi caso, por ejemplo, no hay ningún solo argumento que haya sido extraído como para poder equilibrar esa resolución que han emitido. Sí, pero ¿no es mejor defenderse? Digo, o sea, están en política, congresistas, no los están invitando a un tecito de las 6 de la tarde. O sea, obviamente iba a ser algo duro, porque si bien no había un acuerdo previo de bancada, porque no habían escuchado al presidente de la República hacer los descargos, acá los congresistas, los 61 que todavía están en Fuerza Popular, nos han contado que habían decidido previamente que si el presidente daba nuevos argumentos en este debate de la vacancia el 21 de diciembre, nuevos argumentos, iba a haber en ese momento una decisión para ver si no se le vacaba. Pero claramente el presidente no dio nuevos argumentos. Bueno, esa es la opinión que ellos manejan. Cada quien es libre de analizar la situación y el panorama político como crea conveniente. Yo respeto la decisión de Fuerza Popular en este sentido, porque siempre voy a señalar que nunca hubo un acuerdo para ver de qué forma se votaba. No hubo ningún acuerdo, y bajo una mentira se sancionara a un grupo de parlamentarios de esa forma como lo han venido haciendo. O sea, ¿se dejó libertad? ¿Qué se dijo en esa reunión previa al debate de la vacancia? En esa reunión previa, recuerde usted que varios de los hemos votado por abstención. En mi caso no participé, sin embargo no podía haber un consenso. ¿Sabe por qué? Porque al día siguiente se escuchó al presidente y la pregunta es, ¿en qué momento hubo el consenso? ¿En qué momento se votó? ¿Sin haberlo escuchado? Pero se lo acabo de decir. Disculpe, congresista, se lo acabo de decir. En esa reunión previa a la que usted misma dice que no asistió, se dijo que, eso es lo que dicen los fujimoristas de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, que se había decidido que si el presidente presentaba argumentos nuevos a los que ya se había escuchado el día domingo y en las últimas semanas, nuevos argumentos, entonces se iba a decidir en ese momento por la no vacancia, si es que eran unos argumentos fuertes, digamos, válidos. Pero de lo contrario, como estaban las cosas, entonces iban a votar a favor de la vacancia. Eso no es verdad. Es que hay votos a mano alzada. Nosotros votamos en bloque, pero a mano alzada. Tú levantas tu mano y expresas tu manifestación de voluntad. En ese caso no hubo, solamente hubieron conversaciones, pero no hubieron acuerdos para determinar cómo se iba a dar el voto. Y eso lo saben perfectamente los voceros y lo saben los mismos integrantes de la bancada que estuvieron presentes. No pudimos tapar el sol con un dedo, no se podía haber tomado un acuerdo antes de escuchar al presidente de la República. Eso es lo que ellos sostienen, pero no es cierto. Y no tendría por qué mentir, porque en realidad yo creo que la verdad siempre va a salir a la luz. En algún momento, cuando haya más incidentes, dirán y sostendrán lo que hoy en día nosotros estamos sosteniendo. ¿Y por qué lloró el congresista Kenji Fujimori el día de la vacancia? ¿O de la no vacancia? Eso ¿Por qué tendría lloró? que responderlo Kenji Fujimori, pero hay diferentes formas de expresar los sentimientos. Él lo hizo llorando, yo lo hice sonriendo. Y yo sonreí, ¿sabe por qué? De alegría, de un grito de libertad, porque por fin me sentía libre de poder tomar decisiones de acuerdo a mi conciencia y a mi criterio, sin estar manejada políticamente, porque hemos sido elegidos por el pueblo para votar con un voto de conciencia y democrático. No se puede estar sometido ni dejado a un partido político donde no puedas tener ni voz ni voto. O sea, no, a usted, eso no es hacer política. ¿Y a usted la obligaron entonces a ser presidenta de la Comisión de la Mujer cuando fue en su momento? A mí no me obligaron. Yo decidí aceptar la propuesta de la señora Ana Vega. A mí no me votaron. A mí no me obligaron. No, ¿aceptaron? Aceptar la propuesta. A aceptar, digo, porque usted dice que recién el día del 21 de diciembre usted sonreía de felicidad porque ya era libre. Entonces, antes, digamos, usted ha estado en la Comisión de la Mujer. Entonces le digo, ¿ahí la obligaron a usted también a que sea presidenta de la Comisión de la Mujer? No, yo acepté la Comisión de la Mujer para trabajar por mi figura, para trabajar por las mujeres peruanas. Yo acepté la Comisión de la Mujer. O sea, ¿en qué momento? Al interior de la comisión tuve gente puesta por el partido y hay cosas que en este momento no voy a hablar, van a ser en su oportunidad.
creo que uno es libre de poder expresarlo en el momento oportuno. Se verá más adelante. Por supuesto, era una simple curiosidad, ¿no? Porque ha pasado 1 año y medio, entonces, o más de 1 año y medio, ¿no es cierto?, en donde aparentemente han sido sometidos a ciertas arbitrariedades, y sorprende que recién el 21 de diciembre de pronto tengan estas ganas de querer manifestar lo que realmente piensan y no lo que han estado pensando durante 1 año y medio. Entonces, por eso llama la atención. No es así, no es así, porque a la interna, si recuerde usted que son los mismos medios de comunicación que fueron los primeros en señalar que habían ciertos roces al interior de la bancada. Es decir, se exteriorizaron el día 21 de diciembre, mas no podemos señalar que no hubieron al interior de la bancada discrepancias. Eso lo subieron desde un primer momento, pero que se manifestaron públicamente el 21 es diferente. Muy bien, para terminar, congresista, una reiteración de algo que no me terminó de quedar claro. Ustedes 10, ha dicho usted a través de las redes que el grupo que integra los llamados Avengers cumplen lo que dice. ¿Siguen en constante comunicación los 10? ¿Han estado en comunicación después del anuncio de Fuerza Popular de las expulsiones y reafirman que la suerte de uno será la suerte de todos? Así es, estamos unidos como siempre, somos solo 10 congresistas, pero creo que tenemos una misma línea política, un mismo pensamiento, y creo que nos unen muchas cosas en común. Muy bien, y mañana en la conferencia de prensa seguramente, imaginamos que Kenji Fujimori nos va a dar detalles sobre qué es lo que van a hacer, porque hoy el comité disciplinario ha recomendado expulsar a 2, a Kenji Fujimori y a Bienvenido Ramírez. Y a ella misma. Y a la congresista Maritza García, pero no al resto, ¿no es cierto? Así que entendemos que eso... Mañana ustedes tomarán decisiones, unos van a tener que irse. Es que no lo van a hacer. Fuerza Popular no va a votar a todos. Fuerza Popular quiere mantener mayoría en el Congreso. No lo van a hacer. Nosotros vamos a renunciar en bloque. Claro, sería desleal, digo, que los otros 7 se quedaran, ¿no es cierto? No tendría ningún sentido. Eso es obvio que tienen que irse. Muy bien. Muy bien. Bien, congresista, muchas gracias. Le esperamos pronto en el programa. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual al congresista Kenji Fujimori, que lo invitamos acá todos los días. Ya colgó. Bueno, voy a ir a Asgard. Asgard. Bien, ahora sí vamos a presentar a nuestras Disculpen, invitadas que con gran educación han estado esperando. Es el momento. Es el momento. Vamos a darle la bienvenida a la congresista Tania Pariona, además que es la primera vez que nos acompaña aquí en Portada, por lo menos. Muchas gracias. Y Gloria Montenegro. De Alianza Congresista, Alianza para el Progreso. Así es. Pues bien, la primera noticia tiene que ver con lo que acabamos de estar comentando con la congresista García, y es esta, digamos, incertidumbre que existe a propósito de si lo que ha ocurrido con ellos es una expulsión hecha y derecha o solo la recomendación de una expulsión. Yo entendía que recomendación. Yo también entendía eso, pero la terminología que se ha utilizado después, y entiendo que producción ha hablado también con el congresista Becerril, y el congresista Becerril ha dicho que expulsados están. Así es. Entonces, no nos queda claro cómo un comité disciplinario que integran 3 personas y que iba a recomendar para que se siguiera luego el debido proceso y votara esa recomendación el pleno de la bancada de Fuerza Popular, ahora ya utiliza la palabra expulsión como un hecho consumado. Pero aparte de eso, parece que los señores quieren irse, ¿no? Los kenyistas. Los kenyatas, sí. Los kenyatas, bueno, usted sabe. No, pues kenyata digo porque son maratonistas, sí. Bueno, a ver, ¿qué dicen de nuestras invitadas? Empecemos por la congresista Tania Pariona. ¿Qué ha pasado en algún momento? No sé si por algo parecido, pero han tenido problemas alguna vez en su momento con la agrupación política con la que entraron al Congreso y luego decidieron irse. Ustedes han tenido la oportunidad de agruparse en una bancada, cosa que los simpatizantes de Kenji Fujimori no la van a tener, tenemos entendido, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante hacer una retrospectiva, porque después del escenario de la vacancia han ocurrido varias bancadas se han quebrado. El oficialismo, APP también, tengo entendido que hay un congresista que ya no es parte, así como Fuerza Popular, en el APA, que también han tenido una sanción disciplinaria. Sin embargo, a mí no me sorprende la actitud de prepotencia ni la actitud abusiva del fujimorismo, al margen de que hoy tengan una posición en relación a la expulsión o a la recomendación para expulsar a sus miembros. Pero yo considero sinceramente que hay otras agendas mayores
A mí sí me preocupa mucho que la agenda del país sea lo que hoy ocurre en el fujimorismo, cuando hoy está ocurriendo muchos acontecimientos al interior de nuestro país y que son esas de preocupación mayor. Y yo quiero poner, por ejemplo, el problema del sector agrario. El día de mañana inicia la huelga en varias regiones, sobre todo del sur del Perú, justamente por el reclamo que impulsaron los agricultores productores de papa, y el Ministerio de Agricultura no tuvo siquiera el gesto político, ni en la forma, ni en el fondo, resolver el problema. Y mañana y el 1 de febrero está anunciado un paro en Ayacucho, en Apurímac, en Puno, en Huánuco, Andahuaylas. Y el otro tema tiene que ver con este proyecto de la gran reconstrucción, que si visitamos la periferia de Lima no están avanzando. Hay gente que no tiene agua, hay gente que no se ha visto siquiera beneficiada por los proyectos anunciados por el gobierno. Y lo otro que a mí sí me preocupa y de repente no ha rebotado en la prensa nacional son los distintos proyectos de ley que el fujimorismo, con su voto en bloque, no dividido, en bloque, han venido aprobando en el Congreso, y una de ellas tiene que ver con la declaratoria de interés nacional de la construcción de una carretera en zonas de frontera y mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali. Y esto vulnera grandemente la salud y la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial. Muchos peruanos desconocen que son pueblos en aislamiento voluntario porque creen que es población como nosotros, que habitan en casas y que están en una urbanidad. Y es todo lo contrario, porque están en Amazonía profunda, están en el bosque más rico en donde hay madera de caoba y gran biodiversidad. Y este proyecto estaría atentando con la vida de estos pueblos en aislamiento voluntario. ¿Por quién? Por el fujimorismo. El autor es del fujimorismo. Pero entonces lo que ocurre con el fujimorismo es importante, es decir, que 10 congresistas de lo que era una mayoría absoluta no estén a punto de dejar de ser parte de esa mayoría, afecta lo que va a decidir el Congreso en todos los temas. Ojalá no es solamente un asunto posición, que no concierna a la vida interna del no. fujimorismo, es lo que va a pasar con el futuro político. ¿Usted cree que esta división no es Eso real? lo más importante. Real o irreal, a mí lo que me preocupa es que no difieran y no tomen distancia de estas posturas que desde que nosotros tomamos el cargo de congresista hemos visto que han actuado en bloque, en consigna y ante proyectos de ley que son lesivos para el país y para distintos sectores. Y lo hemos visto a lo largo de estos años. A mí sí me preocupa eso, porque además aquí hay una omisión y responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo no observó la ley en su momento, pese a que el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Medio Ambiente, CERNAM, CERFOR, habían emitido opinión. Nosotros hicimos desde mi despacho un evento sobre PIASI, sobre pueblos en aislamiento voluntario, y no siquiera observaron en el plazo debido de 15 días y el señor Galarreta terminó promulgando la ley. Y hoy nuestros hermanos de la Amazonía anuncian una avenida, una marcha nacional, justamente porque atenta con una población altamente vulnerable, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a la congresista Montenegro. ¿Usted tiene la impresión de que sí es relevante lo que está pasando dentro de la bancada mayoritaria? Es muy relevante. Si lo analizamos desde el término netamente político, nos vamos a dar cuenta que Kenji tiene no solamente los 10, sino que tiene Alberto Fujimori. Y habría que preguntarnos qué porcentaje de ese 25-23% de voto duro que tiene Keiko Fujimori corresponde a Alberto Fujimori. Entonces, concluimos en que Kenji tiene a los 10 más los votos del padre y la fidelidad de quienes son de Alberto Fujimori, mientras Keiko tiene a la organización y ahora los 61 votos que le quedan. Estoy de acuerdo con Tania cuando dice es fundamental que ahora los 10 fijen una posición más analítica, más consciente, no de bloque, no de obstrucción, no de intereses propios, sino de pensar en esta agenda país que tiene que ver con el tema planteado por Tania, que tiene que ver con reconstrucción con cambios, que tiene que ver con la universidad y la ley de la moratoria, que tiene que ver con muchos aspectos donde se va a poder debatir, va a haber un mayor debate y ya no se va a tener ese bloque pues de los 72 que afectaba muchísimo decisiones cruciales para el país, por un lado. Pero igual tienen mayoría, no absoluta, pero tienen mayoría. Igual y si me mayoría. permite, ¿puede leer un tuit del colega Juan de la Puente que hace mención a Alianza para el Progreso? Claro que sí. Por eso me gustaría ver qué es lo que usted opina. Luego de que se enterara de estas decisiones al interior del fujimorismo, dice:
El fujimorismo de 61 en el Congreso no será el mismo que el fujimorismo de 71. Sin mayoría absoluta, Fuerza Popular liderará menos choques con el gobierno. APP más Avengers son 19 legisladores simpatizantes de PPK. Es la hora de las minorías. Es importante resaltar aquello que dijimos desde el primer día que llegamos al Congreso y que terminamos de escuchar los mensajes de juramentación. Era momento de poner sobre la agenda las prioridades nacionales. No, pero ¿no le molesta que le digan simpatizante de PPK? Para nada, porque nosotros somos simpatizantes de la gobernabilidad, de la estabilidad jurídica. Si Keiko Fujimori fuera presidente, ¿también sería simpatizante de Keiko Fujimori? Si es elegida por el pueblo, habría que ver qué es lo que hay que apoyar y qué no. Por ejemplo, dicen, no vamos a recibir a Mercedes Arauz porque ya no vamos a dar más del... Oye, ni siquiera ha expresado en qué aspectos va a pedir la delegación de facultades y ya le estamos diciendo no, pero eso digamos, no es político. Lo que plantea Juan de la Puente aquí es que las cosas del Congreso van a verse de otra manera. Muy Entonces cierto. Ahora Alianza para el Progreso, lo que él dice, junto con estos 10 congresistas de Kenji Fujimori, pues van a ser ahí, pero más los que quedan todavía de la bancada de interpretemos PPK. Esto más allá de términos netamente políticos, en términos netamente programáticos. Por ejemplo, en el norte nos interesa como bancada de APP, está Marisol, que es de Piura, estamos de Ancash con Eloy, estamos de San Martín, casi todos somos del norte. Y la reconstrucción con cambios queremos verla que avance, que lo antes posible se concluyan las obras priorizadas por la población. Necesitamos el tema de seguridad ciudadana, que en la libertad es crucial todavía. Necesitamos que en tema de pequeña y mediana agricultura se pongan las herramientas del caso y se le dé a los pequeños y medianos agricultores todas las facilidades para salir de la crisis. Pero además, en todo eso, si tenemos que dar facultades, mira, de manera inmediata, no más retrasar la agenda. Hablábamos afuera, decíamos, ¿qué tenemos que hacer para desfujimorizar el país? No podemos estar hablando todo el día de Keiko y Kenji como si fueran grandes personajes que aportan al país. Gloria, yo entiendo lo que me dicen congresistas, pero ¿cómo no vamos a hablar a los fujimoristas? Yo estoy segura que si los medios de comunicación no hablamos a los fujimoristas, dicen, ¡son fujimoristas! Oye, me he dicho kenquista. Sí, claro, porque ya no es fujimorista. Pero lo que quería decir, afuera en la calle tenemos una marcha contra el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación no vamos a hablar de eso? No, y la relación de mayorías con minorías en el Congreso. Verónica, en realidad no es que estamos diciendo que no se hable, o sea, también miremos el campo completo, porque el país no es solo lo que ocurre dentro del Parlamento, ¿verdad? Sin duda, lo que hoy se ve como bancadas quebradas, disociadas, en fin, ¿tiene un impacto político? Sí. Totalmente. Hoy, en ese momento, como dices, Verónica, hay gente indignada saliendo a las calles contra un proceso irregular, ilegal, pero además hay un sentir que yo quiero tomar, digamos, a colación al tema que trae Gloria. El sentir ciudadano es que este gobierno no da para más, Gloria. ¿Cómo las regiones sienten que el Ejecutivo ha actuado ante sus demandas, ante sus reclamos? Un sector agrario abandonado, no solo por este gobierno, ¿Cómo sabemos. No da para más? ¿A qué se refiere? No para más en el sentido de que tiene además un gabinete totalmente endeble, sin posición. O sea, acabo de decir cómo sabe cómo que eso la es lo que siente el posición, país por las cómo la encuestas. posición, por ejemplo, o la omisión de un ejecutivo permita promulgarse una ley de la naturaleza como la que explicamos. ¿Cómo es posible que el sector agrario no tenga la atención inmediata del Ministerio de Agricultura, además coordinándose con otros, con el Ministerio de Turismo y Exterior, porque tiene que ver con exportaciones, con Indecopi? ¿Por qué dice que no da para más? No da para más en el sentido de que los congresistas hay un pedido de vacancia de la ciudadanía. Pero y que es ustedes una tuvieron demanda en sus sentida. manos la posibilidad de efectivamente decirle a Pedro Pablo Kuczynski, pero su gobierno no da para más, y no lo hicieron. El contexto era distinto, porque el tema de la vacancia estaba sustentada en un hecho, no basada en la mentira de que además no había siquiera una investigación tan clara y seria de parte de esa comisión Lavallato, del que ya hemos pedido que la señora Bartra se retire. Pero hoy el contexto, tenemos 3 causales que nosotros de Nuevo Perú consideramos. Uno es el procedimiento del indulto, que además de ser ilegal no ha respetado el debido proceso, y no ha habido siquiera un gesto político del gobierno para juntarse con la bancada, con las víctimas. Y la bancada de Nuevo Perú siempre ha pedido la audiencia, la escucha a las víctimas. Vamos con lo segundo tiene que ver con la corrupción.
ya las investigaciones periodísticas han develado el involucramiento del señor Kuczynski en estos negociados para favorecer a su empresa Westfield Capital y First Capital, y habría recibido $1 millón para ser parte de este negociado. Eso tiene que, por supuesto, seguir la investigación, en fin, pero hay indicios. Y la tercera tiene que ver por la incapacidad hoy demostrada de un ejecutivo que vemos que no está actuando ni está a la altura de las necesidades y las demandas sociales sentidas en la región. Vamos a hacer una pausa porque nos está pidiendo la producción hace rato y vamos a desarrollar un poquito más esto porque justo vamos a hablar sobre estos temas más adelante. Pausa y volvemos. Bien, vamos a continuar con el mismo tema porque es importante. Particularmente importante. La congresista Pariona había manifestado 3 razones por las que ella cree que ahora sí la vacancia presidencial debiera proceder, pero bueno, alguien tendría que presentar la moción. Entiendo que el Frente Amplio la presentó y ustedes solo no. por indulto. Solo para, hoy día estuvo acá por la mañana. precisar, sí. Porque el Frente Amplio anunció la presentación de una moción de vacancia que no fue entregada siquiera formalmente porque a nuestra no tiene bancada. las 26 firmas, No, tiene pero las 10 tampoco nada nos más. lo alcanzó porque nosotros dijimos, oye, vamos a sumar. A mí me dijo, desde la me bancada dijo Nuevo esta Perú mañana vamos a presentar Marco Arana que se los una había moción. presentado y que habían dicho que no. No, bueno, por digamos, lo menos es en la testimonio bancada no contra lo hemos testimonio, recibido ya. como corresponde formalmente y tampoco un acercamiento, un diálogo para poder suscribirla. Pero lo que sí nosotros decimos es que hoy hay un sentir ciudadano y yo los invito, porque yo creo que el programa es muy visto por la gente. Hagamos el sondeo, ¿qué piensa el país hoy en este contexto actual? Y si está a favor o no de una vacancia del señor Kuczynski. Así es. Bueno, O sea, con 20% de aprobación un presidente, estaba mitad, o sea, ¿no? es el que Estaba tiene la menor mitad. aprobación en casi toda América lo de Latina. que si el presidente debió ser vacado o no, pero que está relacionado al tema de corrupción, la gran mayoría dice que sí. Por supuesto. De la misma manera que como baja la desaprobación del Ejecutivo, la del Legislativo está en el suelo, o sea, nadie cree en nadie. O sea, es el primero. Como la del Poder Si la Judicial desaprobación y el fuese Ministerio razón Público. para vacar, dice usted. Entonces, ese, primer Hay que factor, vacar a si la todos. desaprobación fuera razón para vacar, oye, lo hubiésemos vacado a los 5 días de gobierno a Alberto Fujimori por todo lo que hizo. Lo hubiésemos vacado al primer día a Alan García porque todos sabíamos que era un delincuente. Lo hubiésemos vacado a Toledo, que era otro delincuente. Lo hubiésemos vacado a Ollanta Humala. O sea, esa no es una razón que justifique. Hagámonos la siguiente pregunta. Hay razones, ¿Cuánto Gloria, soluciona mayores una vacancia? para ¿De justificar acuerdo? la vacancia. ¿Cuánto soluciona una vacancia? ¿Soluciona los problemas que estamos mencionando o los empeora? En segundo punto, preguntémonos de manera muy clara, ¿cuánta oportunidad ha tenido el Ejecutivo, no digo el presidente, el Ejecutivo, para que en estos meses pasados haya podido desarrollar políticas públicas tal o cual lo tenían programado? Si has leído el Plan Nacional al 2021, hay políticas muy claras. Y siempre la pregunta es, ¿por qué no se llevan a cabo? A ver. ¿No? Si nos permiten, vamos a poner... Era clarísimo la posición, por lo menos de Gloria, al Así respecto de la vacancia, pero nosotros en este momento estamos bajando a regiones, recogiendo además qué piensa el país, porque no es, digamos, un cálculo político de en un una contexto distinto. Tenemos que regresar al tema focalizar en ahora. el tema que les habíamos propuesto. Así es. Vamos con... tenemos un tuit, nos dice la producción, de Marita Herrera, que es otra de las congresistas que va a salir. que probablemente salga, ¿no? Que está en este grupo de los 10 que va a salir con Kenji Fujimori, y dice, ¿por qué no dejan de jugar colegas parlamentarios? Si han expulsado a uno, entonces háganlo con todos. Si es un asunto cerrado para ustedes, la democracia forja caminos libres. Nuestro pueblo nos juzgará porque a ellos nos debemos. Libertad, opinión, decisión. Y la fotografía también de que ya y hay ha tuitado el otro que propio... dice, es hora de levantar bandera independiente. Claro, ahí la pregunta es por qué no la levantaron antes si se sentían... es lo que yo decía. Claro. Ahora, quería precisar que la comisión, porque estamos acá en esta duda, ¿no es cierto?, de que si con la comisión... Si expulsa o recomienda expulsar. La comisión de disciplina es la primera instancia. Así es. Si apelan estos congresistas, ¿no? Bienvenido Ramírez, Marita García y Kenji Fujimori, si apelan, pasan al pleno de la bancada, que se convierte en una segunda instancia y en una instancia definitiva además.
Entonces, ¿por qué Ellos- utilizan recomendar? ¿Por qué utilizan la ellos- palabra recomendar? Porque no deciden ellos. No, pues uno apela una decisión, Sí. no una recomendación. Sí, claro. Sí, bueno, es que ellos no, me imagino que no, No, pueden no decidir. manejan el diccionario con mucha O bueno, solvencia. No sería... No Creo que sería no conocen los entrañable, sí. A ver, déjame terminar con, Sí. con la explicación porque es algo que nosotros Sí, estábamos claro, dudando claro. también. Ellos, los congresistas, entendemos, no se han presentado ante el comité de disciplina. La propia congresista dice que no porque los estaban insultando. No querían y lo hicieron por escrito y parece que no se los han aceptado. Y bueno, ahora ellos han decidido simplemente salir ante los medios de comunicación, pero no se han presentado ellos personalmente. Se han ante la constituido, comisión. sí. Ahora, el documento dice, se recomienda expulsar a estos congresistas. De repente habría que ver si alguien tiene que salir a decir aceptamos la recomendación del Pero comité, eso tendría que votarse, ¿no? ¿Qué debería ser? ¿no? Claro. Pensaría uno. Imagino. ¿no? ¿Qué es lo que Porque dice hay ahí? una, A hay ver. una oscilación entre recomendar y decidir, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice el papelito? Son dos. ¿Qué dice su reglamento? Porque si el reglamento dice que la comisión, después de analizar eso, recomienda y decide, no, tiene que decidir Estaban la proyectando un recomienda. documento, estaban proyectando la imagen pero del la letra es documento. mucho- ahí está. Si podemos tenerlo más cerca. Ha porque- resuelto por unanimidad, es que tenemos la última Expulsar. hoja. Sería bueno tener las otras hojitas porque ahí Uy. seguramente vamos a... Expulsar al congresista, ha resuelto por Así es. unanimidad expulsar al congresista Kenji Gerardo Fujimori Gucci del grupo parlamentario Fuerza Popular de conformidad con el numeral 2125 del reglamento de la bancada y en mérito de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. Pero no hemos leído toda la parte... No, y además no se entiende por qué hablan de Resolutiva. recomendación, entonces cuando divulgan la No, noticia, ellos ¿no? deciden entonces. Sí. Eso es ahí ellos han decidido expulsarlo. Ahí dice expulsión, sí, claro. No hay Cierto. nada Entonces que decir. ellos van a ser los expulsados y los otros van a renunciar en solidaridad, ¿no? Porque los Sí. otros no los han tocado, no los mencionan. Como decíamos al principio, nos confirman de producción que han hablado con el congresista Becerril, que es vocero alterno, entiendo, de la Así es. bancada, y él habla de resolución, no de recomendación. Ok, que pueden ellos apelar, es verdad, pero no van a apelar y queda claro. Sí. Pero la resolución del comité de disciplina es expulsión. Aquí la nota No de comercio recomendó. dice, comité disciplinario recomienda No. expulsar a Y la la... No es así. Lo que hemos leído es que dice resuelve. Y más allá de la formalidad, ¿será recomendable o será bueno estar en una bancada donde no te quieren? Ah, no. No, además... No pregunta a la congresista Pariona si no. Terrible. ¿No es cierto? ¿No? Ahora está más Yo- contento, creo. yo creo que hay principios de las que uno, cuando es elegido además por elección popular, tiene que ponderar y priorizar. Así es. Y yo he sentido además de algunos congresistas que pues tienen una posición personal y es válida. Incluso el derecho a disentir o a tener algún tipo de opinión contraria a las de un miembro de la bancada es válida. Y si eso no es válida dentro de una bancada que se dice llamar democrática, estás contraviniendo con un principio tan básico como el de la democracia interna. Así es. O sea, eso nosotros por lo menos, los del Nuevo Perú y dentro del Frente Amplio, la hemos hecho valer y siempre hemos sido coherentes en eso. Pero o sea, hay lo que yo le derecho al preguntaba disenso, a la al congresista derecho a Maritza pensar García, distinto como también. se los he preguntado muchas veces también a la nueva bancada de ustedes, es, recién se dieron cuenta que no los dejaban opinar, que no tenían libertad. Han tenido toda una campaña. Ustedes, y así como el señor Kenji Fujimori, la congresista Maritza, que ha sido presidenta de la Comisión de la Mujer y que la obligaron. Entonces yo digo, no pareciera que de pronto se dieron... o sea, Amanecieron de pronto a una situación. no, claro. sino que, bueno, hubo ahí un problema, hicieron un clic. Entonces no es porque, no nos dan libertad, no pareciera, Sí, ¿no es pero, cierto? O sea, cuando te das cuenta a lo largo de una campaña Además, tan sí, dura, además Pero queda Verónica, evidente aquí que hay un esos- detalle, porque no tiene, o sea, por lo menos lo que nosotros hemos vivido dentro del Parlamento es porque hubo un problema, por lo menos en la conducción de la bancada nuestra. A mí me parece que esa división dentro de Fuerza Popular, más allá de no tener siquiera independencia para saber y elegir cómo votar, qué opinión emitir y tal, esto responde a intereses políticos. ¿Con qué grupo está el señor Fujimori? Y hasta ¿Cuál Fujimori ahora? Alberto Fujimori. Ok, Alberto. Está con el grupo de los Avenger, ¿no?
Parece. Y a mí, la verdad, me pareciera que hay una intención política, por supuesto, y es notorio que hay una pugna por el poder de dos hermanos. O sea, eso la gente lo siente y lo dicen también, además, muy claro. Lo sabe el muy Perú. claramente, y lo sabe el Perú. Y a mí sí me preocupa que quieran capturar al Estado como en los años 90. Y hemos sentido nosotros en el Parlamento la intención de copamiento de los poderes. Obviamente, el grupo de los keikistas, ¿no? Les preocupa no tener la mayoría absoluta, sin duda. ¿Y a Pero los albertistas, nuevamente, el fujimorismo de un Nunca grupo, tuvieron. ¿no? De un grupo que asesora, que acompaña, da línea, no lo sé. O sea, va a diferir, va a tomar distancia. El fujimorismo es el fujimorismo, Pues pero usted cree que cada es uno uno de los solo. que son miembros de... Es más, el señor Bienvenido en algún momento dijo, vamos a recuperar a los verdaderos fujimoristas. Bueno, yo le tengo preocupación mayor porque el fujimorismo de los 90, y sabemos por historia y por memoria en nuestro país cómo ha operado y cómo ha ido, ¿no? Usando estrategias, incluso de crear... O sea, usted algunas le preocupa más algunos amedrentamientos ahí a los poderes. ¿Le preocupa más los albertistas, los de Kenji Fujimori? A mí que me los preocupa cómo el keikistas de Fuerza Popular? fujimorismo hoy no le interesa el país. A mí sí me preocupa cómo el país, que además ha dado su voto mayoritario a una fuerza política, hoy todo gira en torno a sus intereses políticos y no a lo que vive el ciudadano de a pie en su vida cotidiana. Y han Eso me perdido preocupa. una gran oportunidad de que 72 congresistas electos tengan la posibilidad propositiva en el área programática, en la área doctrinaria, ideológica, de mejorar el país, de mostrar colaboración, de mostrar conocimiento de la realidad y justamente tener los mejores asesores para esos programas que necesita el país. ¿Y qué hemos visto? Total obstrucción. Esto que dice Tania es totalmente cierto, el ver intereses netamente políticos y canalizar el asistencialismo y obras por donde a ellos les conviene. Y algo más grave, quedan dos cosas muy claras. La primera es que esa unión de los 72 que eran bien fuertes era totalmente una mentira y que los que quedan de los 61 tampoco hay una unión férrea porque hay intereses netamente fujimoristas, no de país y no de regiones, que es fundamental. Y el otro tema que es crucial es qué va a pasar de aquí en adelante en función a la agenda país, que es donde tenemos que centrar nuestras Y energías. de cara al bicentenario que tanto se habla y cómo queremos llegar al 2021, Bueno, ahí sí hay temas pues que La hay que abordar. corrupción sin duda es algo que Es preocupa. algo que Vamos a nos hacer una preocupa. pausa rapidito y regresamos con eso. Claro Odio que de sí. Clavallato. Oh. Antes, un tuit nos más dice. antes de cerrar, a ver. La del estribo de este bloque. A ver, ¿qué ha pasado? Bancada de Fuerza Popular. Comité de Disciplina decidió sancionar con la expulsión del grupo parlamentario a los congresistas B. Ramírez, M. García y K. Fujimori. Cabe precisar que esta medida se refiere exclusivamente a la bancada, lógico. No van a expulsar del Parlamento, ¿no? Pero es verdad Muy que bien. no solo puede Sí. decidir un comité, porque tiene Sí, que haber claro. un voto de miembros. Habrá que ver el reglamento interno. De repente ahí. sí. Bien. Vamos a una pausa. Vamos a ¿Qué una dice el pausa, reglamento? Para dejar hablar de Fujimori. Bueno, a ver. No, se También, refiere vamos a la cosa Es que otro dice que tema. Claro, sobre las redes sociales, decía yo. Ah. Cómo están cambiando hasta las redes sociales, ¿no? Porque antes era naranja fujimorista, cuando te querían Ahora. insultar, pero ahora ya Pepe no eres Causa. naranja, sí, Pepe Causa. Javier. ¿Y ahora ya cómo va a ser los Ahora- fujitrolls? No, porque ahora ya no hay Fujitrolls, Kenji, fujitrolls. Ahora fujitro- eres keikista Kenji o trolls. kenjista. Keiki Trolls y Kenji Trolls. Claro, van a Son lo dividirse mismo, al hasta patrolear. Bueno, pero habíamos dicho que Bueno. íbamos a dejar de hablar de los A ver, a futbolistas. pedido de nuestras Sí. invitadas congresistas. La titular de Economía ha informado que el Ejecutivo planea tener listo, y tendría que ser lo antes posible, ¿no? Porque este decreto de urgencia 003 vence el 13 de febrero. Y se dijo en su momento, las entonces procuradoras decían que esto va a terminar y que no vamos a tener algo que lo reemplazara. Bueno, dice que sí, que van a presentar el reemplazo del decreto de urgencia, que vence el 13 de febrero, y que buscaba, y entiendo que el que van a presentar también busca, el pago de la reparación civil por parte de las empresas vinculadas al escándalo Lavallato. Ahí tenemos justo las declaraciones de la ministra de Claudia. Economía. Nosotros estamos trabajando en un decreto de urgencia que tiene que generar un equilibrio muy importante. Es una prioridad del sector economía. Es un tema muy complicado porque hablamos de un tema sistémico. Tenemos que trabajar muy claramente en ese equilibrio que debe haber entre sancionar a culpables, que las empresas cumplan con la reparación civil
y hacer viables a estas empresas. ¿Cómo se podría hacer viable una empresa con una reparación civil como la que hemos visto que se está pidiendo desde la Procuraduría? Pero claro, por otro lado decimos, por favor, que paguen todo lo que nos han robado. Así es. Pero ¿cómo hacemos viable una empresa si queremos que pague todo lo que nos han robado? ¿Qué dicen acá nuestros congresistas? Creo que lo importante en ese país es saber la verdad, ¿verdad? ¿Quiénes han sido coimeados? ¿Quiénes han recibido dinero? ¿Cuánto? ¿Para qué fines? Antes de la plata. Yo creo que en el fondo esa es la lucha contra la corrupción, porque la plata al final ni la pagan. Sin embargo, el monto asignado hoy es importante. Es importante, y la gente, en lo que dice Verónica, la gente dice, a ver, que paguen por todo lo que los perjuicios que ha generado el país. El monto puede variar o no, pero hay algo mucho más fundamental, y es la colaboración eficaz que nosotros los peruanos quisiéramos que se garantice para el proceso de investigación, en donde el señor Barata va a, por fin, a dar su versión frente a todos, ¿no?, los involucrados, y cómo esto finalmente respondía casi que a un sistema de corrupción acordado, hablado, consensuado, y todo el mundo sabía. Hay un mensaje, además, de trasfondo. Nadie quiere ir a la cárcel y nadie va a querer, por supuesto, no salvar su pellejo. Todos quieren limpiarse de alguna manera, patear la pelota hacia los otros. Y creo que en nuestro país la lucha contra la corrupción parte justamente por ver el problema también en todo su conjunto. Esto que ocurre en grande, ocurre en pequeño, ocurre en las regiones, ocurre en provincias. Esa modalidad de licitaciones ya acordadas y luego porcentajes y tal. O sea, si queremos ser sinceros en la lucha contra la corrupción, hay que mirar también el problema completo. Ojo, que no estoy diciendo que no veamos Odebrecht. Odebrecht los tenemos que ver, porque justamente esto tiene que ser ejemplar para que luego legislemos y normemos frente a qué hacer frente a lo que ocurre en regiones y en provincias del interior de nuestro país, ¿no? Yo creo que tiene dos alternativas el Ejecutivo. El reprogramar el plazo que vence el 13 de febrero y tal cual decir, bueno, vamos a darle un año más, o hacer los cambios que se requieran para que no solamente Odebrecht, sino también las consorciadas sean controladas. Creo que el Ministerio de Justicia juega un rol fundamental para ver qué sale del país, qué transferencias se hacen, cuánto de rentabilidad tuvieron. Lo hablo como una experiencia desde la región La Libertad. Se paró la tercera etapa del proyecto Chavimochic, se paró en FA, cuando Palo Redondo estaba al 75% de la obra. Ahora el gobierno va a financiar que se termine esa obra, pero estuvo Graña Montero, estuvo Odebrecht en 3 etapas. Entonces es fundamental no solamente determinar cuánto tienen que devolver, sino qué hacemos para que se viabilice todo el proyecto de tal manera que el Perú no pierda más de lo que hasta la fecha. ¿Quiénes deberían terminar ese proyecto, por ejemplo? Ese proyecto tiene que terminar, puede terminarla una tercera empresa debidamente controlada. A una nueva licitación. Pero una licitación express, ahora que está de moda, porque si no, ¿cuándo va a terminar eso? Así es, súper express, porque si no se termina eso, parece que ya hay un convenio con una empresa importante que es la que va a terminar. El Ejecutivo, a través del MEF, también ya separó los recursos importantes, pero eso no implica que los de atrás no dejen de pagar todo lo que debe. Pero ha ocasionado problemas tan graves como el no pago de planillas a obreros, como el no pago a proveedores, como el no pago a agua, luz, electricidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este sistema para que no se rompa la cadena normal de abastecimiento y que se terminen las obras? Por un lado. Por otro lado, yo creo que es fundamental justamente cuál es la lección aprendida. Y es justamente la ley de contrataciones del Estado que permite que todo esto que estamos viendo no solamente se dé en el ámbito nacional, se dé en las regiones, se dé en gobiernos provinciales, locales, y que esto continúe como una gran fiesta. Nelson Chac nos dio una propuesta muy importante. La verdad que los cambios que él está haciendo, no solamente a través de Contraloría, sino del sistema de control, es vital, y ojalá el Ejecutivo le dé todo el financiamiento necesario para que eso se pueda cumplir. ¿De qué habla él? No solamente de controlar la obra desde el expediente técnico, durante y después, sino que habla de tener especialistas más allá de los contadores, cuyo rol es muy importante, y de los abogados, sino especialistas en estructuras, en obras civiles, etcétera. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten, rapidito, y regresamos con Lavallato. Vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta de la comisión, Lavallato. Lavallato.
Todavía, ¿no? Sí, Todavía. Nosotros hace algunas semanas le requerimos a la Procuraduría que nos alcance el detalle y el sustento del cálculo de la reparación civil. Ellos nos han alcanzado, es un documento que está en análisis con nosotros y que responde a una metodología y un cálculo que ha hecho la Procuraduría. No me corresponde cuestionar esto, como tampoco me corresponde, aunque sí llamo la atención con respecto a que prácticamente ya febrero del 2018 el Ministerio Público todavía no defina la condición de colaborador eficaz o no del señor Jorge Barata, cuando desde el año pasado, prácticamente es más de un año, que se viene hablando de este tema. Pero igual es sumamente importante, ¿no? Quería preguntarle a la congresista Montenegro qué va a pasar con Alianza para el Progreso en la Comisión Lavallato. Ajá. ¿Ya no van a estar ustedes? Cuando Marisol hizo el informe de todo lo que pasaba en Lavallato, como bancada decidimos respaldar su decisión de retirarse. Si nosotros estamos respaldando su decisión de retirarse, no creo que nadie del equipo quiera participar de la comisión. Pero es una decisión orgánica. Es una decisión orgánica. Eso por un lado. Sería ser cómplices de lo que está pasando en Lavallato. Lamentablemente, y ya lo dijo bien claro Tania también, hay una total parcialidad, no hay un trabajo eficiente y sobre todo, ¿cuál es la utilidad para el Congreso si es que no vamos a evidenciar la verdad? Si es que solo se están cubriendo ellos y se están generando herramientas para tener más información, no para conocimiento y no para ayudar al sistema de justicia, sino para protegerse. O sea, ya se ha comunicado de manera oficial que ustedes, como no bancada, vamos a reemplazar a... No vamos a ser parte de la... Pero van a informarlo de manera oficial. Lo vamos a informar de manera oficial, Okay. así es. Y ustedes también están evaluando la posibilidad de retirarse como grupo. Qué bueno que nos lo preguntan, Sí. porque justamente el Nuevo Perú no es parte de la Comisión Lavallato y de otras comisiones importantísimas, especiales de investigación y es otras, fundamental que estén. porque hay congresistas, por supuesto, que interpretan la sentencia del Tribunal Constitucional como Sí. una medida que va desde la aprobación en adelante sin restitución de todos los derechos. La verdad, eso me parece totalmente incoherente, porque no es posible hablar de una bancada con Sin una pata derechos. o media bancada, porque somos Claro, una porque bancada si no, ya su representante constituida sería el legalmente. de Frente Amplio, cosa que y ya estamos quedó, todavía exigiendo en el Parlamento que se nos restituya los derechos, pero además Precisamente hablando en el deber político que tenemos del de Frente trabajar. Amplio, hoy día, como le decía, tuvimos una entrevista con Marco Arana, le preguntamos esto mismo, si ellos pensaban retirar a su representante. Bueno, ya cambiaron a Castro por, ¿quién es el que entra? Morales. Por Morales, pero él dijo que no, que ellos se quedan en la comisión porque creen que es importante reforzar lo que se está haciendo ahí y si hay problemas discutirlos allá adentro. Pero en fin, con relación al Frente Amplio es también la tercera noticia que íbamos a conversar con ustedes, que tiene que ver con el congresista Justiniano Apaza, que viene sosteniendo reiteradamente. Primero dijo hay que, poner control, restringir el ingreso. imponer restricciones, muchas gracias, a la entrada de extranjeros. Ahora dice no estimular, pero digamos, en general lo que ha dicho es que habida cuenta del alto número de venezolanos que están entrando al país y a trabajar, esto tendría que ser de alguna manera filtrado. Se lo pregunté también a Marco Arana y Marco Arana empezó diciendo que estas son declaraciones, opiniones que conciernen solo individualmente. Libertad de conciencia, libertad de conciencia. Tenemos que ir a una pausa, nos dice la producción rapidito. Volvemos Sí, con eso regresamos. con el desarrollo de este tema. Bueno, a ver, ¿qué dice la congresista Pariona sobre su colega congresista, el señor Apaza? Sí, a ver, yo creo que es importante igualmente analizar el problema. Durante tiempos de violencia, entre el 80 y el 2000, Lima recibió una suma grande de migrantes. Migrantes que tuvieron que adaptarse a la realidad limeña, enfrentar racismo y discriminación, también situaciones de desempleo, de precariedad laboral. En momentos de crisis como esos años, y hoy también ocurrida, y que ocurre permanentemente en varios países de la región, Honduras lo tuvo, en su momento lo tuvo Colombia, Guatemala. Guatemala, hoy lo tiene Venezuela.
pero además yo creo que hay que siempre escuchar a la gente. Y yo hablo y también converso sobre estos temas con la gente. Y tiene que ver justo con recoger el sentir de la población. ¿Qué sienten los ambulantes que tienen el trabajo en el espacio público? Yo diría que de verdad el espacio público en Lima y en varias regiones de nuestro país en donde hay presencia de venezolanos está lotizado. Los ambulantes que hoy tienen un negocio en una calle, en una avenida, o los ambulantes que ofrecen a los autos marcianos, ¿no? Lo que nosotros decimos en Ayacucho, los chupetes y tal, o sea, sienten algún tipo de fricción porque sienten que hay alguien que está quitándole mercado, que además el peruano le compra antes al venezolano que al peruano. Entonces hay un nivel de convivencia que debe ser parte de la política también en este país, parte de la política migratoria, pero además actuación del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo tendría que ser eso? Usted dice que estas asperezas que se podrían dar, ¿habría que regularla? ¿O qué se tendría que hacer? Más la competencia pero yo creo que tiene que ver con un trabajo que debe emprender el Ministerio del Trabajo. Uno, tiene que ver con la fiscalización que el Ministerio del Trabajo debe hacer a las entidades, centros laborales, para ver cómo y de qué manera los peruanos tienen garantizados los derechos al trabajo, así como los venezolanos en este país. Es verdad que puede estar ocurriendo una situación de informalidad. No esperemos repetir casos ni de peruanos ni de venezolanos en general, como por ejemplo 3 jóvenes casi que en estado de esclavitud trabajando a puertas cerradas con llave. Y eso es lo que de verdad a mí sí me preocupa. Y es decir, derechos laborales para todos, sí. Puede ser migrante, puede ser peruano. Y por supuesto siente el peruano muchas veces que el propio gobierno, el Estado, no le garantiza sus derechos plenos, y cuando hay algunos anuncios, ¿no? Como por ejemplo, los venezolanos podrán recurrir a obtener el SIS. Y la pregunta es, ¿el SIS cobertura a todos los peruanos? Y de pronto anuncias que va a cubrir a este número de migrantes venezolanos. Entonces, hay un sentir que es lo que yo en este momento traslado. Pero creo que sí es fundamental ver el tema. ¿Usted cree que esto incentiva, por ejemplo, a que vengan más venezolanos? Más que incentiva, yo creo que hay una situación real de la que pero decir, van a tener hasta pienso que los migrantes viven, ¿cree ¿no? que incentiva o no? Puede que sí, puede que no, pero aquí hay un problema que tiene que ser obviamente también parte de responsabilidad del Ejecutivo para ver mecanismos en los que se garanticen el derecho al trabajo digno en condiciones favorables para los peruanos, así como para los migrantes, para todos. Lo que incentiva la venida de venezolanos es la política del gobierno de Maduro, digamos. Ese es hay una crisis política innegable. Miremos a la inversa. También. ¿Cuántos peruanos hay en Argentina? Más de 300.000. ¿Cuántos peruanos hay en Chile? ¿Cuántos peruanos hay en Estados Unidos? En todos los estados de Estados Unidos hay 130.000 peruanos hoy actualmente en Venezuela. Así es. En nuestro país hay 100.000, según la estadística. Así como los peruanos estamos en toda Latinoamérica y en el mundo, bienvenidos los venezolanos. Y no porque sean venezolanos, o sea, bienvenida la migración y los derechos de los migrantes, de tal manera que nuestra cultura esté globalizada. Pero ¿qué tenemos que hacer? No solamente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, no solamente el Ministerio de Economía, no solamente el Ministerio y la Cancillería. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo articulado de tal manera que no solamente la generación de empleo que esté en función de la competencia, o sea, el que viene y es mejor taxista, yo llamaré a ese taxista que me atendió recontra bien sin ver su nacionalidad. O sea, aprobemos de qué bueno que trabajen y aseguremos que ellos trabajen bien de manera honrada y respeten no solamente los espacios en términos de la informalidad. Oye, 70% de nuestro país es informal, no la podemos aumentar tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el Ejecutivo y la articulación del trabajo de las entidades involucradas para poder resolver este problema? Pero por otro lado, es fundamental que si hay gente calificada, que si hay gente que puede trabajar en entidades públicas, en entidades privadas, como empresarios, con emprendimientos locales, bienvenidos. Solamente recordarles que no todo es Lima. Por favor, el ámbito nacional tenemos de todo para poder hacerlo trabajar y generar riqueza. Y yo creo que ahí hay mucho campo donde trabajar. Bueno, la idea es que tengamos más y mejor trabajo para todos. Eso creo que es como principal, ¿verdad? Pero me parece que además tiene que ver con este fenómeno migratorio
que, digamos, no son de toda la vida. O sea, responden también a coyunturas. Recordémonos que en algún tiempo tuvimos colombianos, ¿no?, emigrando permanentemente a nuestro país. Hoy no sabemos si retornaron. Hay migrantes que están en condición de turista por un cierto tiempo, en el caso de los venezolanos. Pero yo creo que hay que rechazar contundentemente cualquier forma de racismo, discriminación y xenofobia, como la que vivimos además muchos migrantes provincianos aquí en Lima. Eso es lo que Entonces, yo digo. ¿Cómo puede ser no que podemos ser Gordita tampoco pasa de pronto intolerantes. O sea, yo creo que ese es el tema. No, ni hablar. Exacto. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en diferentes partes de fuera del país? O sea, bienvenida la migración y el respeto a los derechos de los migrantes. Y bienvenida la apertura en un momento de internacionalización, de globalización y de conjunción de esfuerzos para el desarrollo. Claro, o sea, Sí. a nadie le gusta dejar su patria, por favor. A nadie le gusta dejar Así su es, casa. así es. Se ven obligados. Obligados. O creen que es bonito ir a un sitio, por más hasta que hablemos el mismo idioma, incluso la forma de ser de cada ciudadano en diferentes países es distinta. A Así nadie le gusta dejar su hogar. Pero ¿qué van a hacer si no tienen ni qué comer? ¿Vale? Sí, Hay que ver creo que cómo aquí- tener una estadística, regularlos, ver en el sentido de tener los permisos, ¿no? Sí, hay Pero que tener nada información más. científica para toma de decisiones y articulación mejor de los sectores. Muy bien, Una convivencia en realidad sana, Sana, que podemos así es. tener en Sana y un tema productiva. intercultural, Sí, sin abusos de pero ningún que el lado. Estado además tiene que pensar en que sus políticas públicas hoy sí se ven de algún modo impactadas por una migración. Así Y que sí necesita darle algún mecanismo para garantizar esa convivencia sana y esa atención pues a todos, digamos, sin afectar el derecho de otros, Así. ¿verdad? Que creo que es lo que Donde siente tenemos en que veces trabajar el duro ciudadano. es justamente cuando entraron migrantes a hacer esos créditos gota a gota y hay que sacarlos a esos de manera inmediata porque esos llegaron a extorsionar, que es otro tratamiento. Entonces, yo creo que ahí más orden y punto. Muy bien. Agotó el tiempo, Se agotó. les No pudimos hablar de las farmacias. Oh, Porque eso sí tendríamos Uy. para una hora. una hora más. Ya, pues una hora más que deben de importar. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchas A gracias, ustedes, muchas gracias. a ustedes. Siempre Hay que velar Vamos por la mañana salud aquí. pública y Buenas noches. importante.